Señores alumnos, muy buenos días. Les habla el doctor Casma. Quisiera saber si me están escuchando, por favor. Sí, doctor, se le escucha. Ya, muy bien. Entonces, por favor, atentos a la lista de asistencia. Los alumnos que por alguna razón no contestan la lista, ya el delegado se encarga, como en la primera clase, de poderme transmitir la lista. Castillo Sánchez. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Maguiña. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Rodríguez Peralta. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Garagate, perdón. Garagate Aliaga. Gracias. Peña Pinedo. Presente, doctor. Buen día. Nada. Valencia Todavía no. Pillaca. Buenos días, Valencia doctor. Pillaca. Todavía no. Buenos días. Te aviso. Regalado Arenas. Félix Vega. Buenos días, doctor. Presente. Félix Vega. Buenos días. Ramírez Lara. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Bonifacio. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Pejerrey Herrera. Torres Muñoz. Presente, doctor. Torres Muñoz. Reyes Córdoba. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Díaz Sánchez. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Atagua Ramírez. Arco Chipana. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Ocas Valencia. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Sáenz Vázquez. Castillo Solórzano. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Morán Madrid. Suaznávar Campos. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. López Yupanqui. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Villavicencio Sierra. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Bernaola Villanueva. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Quiñones Dueñas. Vera Pérez. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Miguel Rojas. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Mamani Turpo. Buen día, doctor. Presente. Buenos días. Morales Reyes. Navarro Castro. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Rodríguez Basallo. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Quispe Guillén. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Ponce Anchante. Presente, doctor. Ponce ¿Me escuchan? Doctor, ¿se me Ponce escucha? Anchante. Presente. Gracias. Rivas Mantilla. Buen día, doctor, presente. Buenos días. Pandal Piélago. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Almojer Blas. Chaparro de la Cruz. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Cueva García. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Gallegos Torres. Buenos días, doctor. Presente.
Buenos días. Camones Ramos. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Tochío Lazábal. Tochío Lazábal. Cárdenas Egusquiza. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Díaz Torres. Buenos días, doctor presente. Gracias. Kika Tapia. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Ineo Lagma. Buen día, doctor presente. Buenos días. Valenzuela Chirinos. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Galindo Pandal. Galindo Pandal. Palomino Rivera. Buenos días, doctor presente. Palomino Rivera. Gracias. Casas Flores. Presente, doctor. Gracias. Chirinos Pérez. Presente, doctor. Gracias. Carvajal Calderón. Presente, doctor. Buenos días. Gracias. Medrano. Medrano Guamán. Nizama Vázquez. Presente, doctor. Buenos días. Gracias. Malma Trinidad. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Contreras López. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Bernal Durán. Bernal Durán. Won Chinchay. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Ruiz Cárdenas. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Vega Torres. Vega Torres. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Maraví Torres. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Vázquez Condo. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Cunya. Buenos días, doctor presente. Buenos días. López Verástegui. Buenos días, doctor presente. Gracias. Guamán Limaña. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Huerta Brito. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Flores Álvarez. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Mejía Alcedo. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Carrasco. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Mendoza Arias. Bien. Presente, doctor. Buen día. Buenos días. Narváez Hidalgo. Narváez Hidalgo. Prado Herrera. Buen día, doctor presente. Buenos días. Sotelo Velázquez. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Guerrero Aguilar. Buenos días, Guerrero doctor Aguilar. presente. Buenos días, doctor días. presente. Araujo Molina. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Carriazo Navarro. Gutiérrez Rojas. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Moreno Palacios. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Altamirano Flores. Presente, doctor. Buenos días. Doctor, buenos días. Díaz Martínez. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Velázquez Lara. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Cubas Alcántara. Cubas Alcántara. Yantoy. Yantoy Muñoz. Yantoy Muñoz. Buenos días, doctor presente. ¿Me escucha?
días. Contreras Guerrero. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Espinosa Rivas. Presente, doctor. Gracias. Valdivia Segura. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Ponce Dueñas. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Ale León. Ale León. Fermín Flores. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Castañeda Mauricio. Presente, doctor. Gracias. Lazo Tornero. Lazo presente, doctor. Gracias. Jauregui. Jauregui. Buenos días, doctor, Solo- presente. Jauregui. Sí, doctor, presente, Jauregui. Gracias. Solórzano. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Chávez Pardo. Doctor, buenos días, presente. Buenos días. Pérez Delgado. Buenos días, doctor, presente. Gracias. Pasapera. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Rivera Gurto. Buenos días, doctor, presente. Gracias. Arias Rivas. Buen día, doctor, presente. Buenos días. Cotrina. Cotrina de la Cruz. Cotrina, doctor, buenos días, presente. Buenos días. Chávez Hermosilla. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Regal Vidal. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Pérez Urbina. Pérez Urbina. Bellido Paredes. Bellido Paredes. Valdés Luque. Buenos días, doctor, presente, Valdés. Gracias. Ej Rosas. Ej Rosas Erich. Canchari. Presente, doctor, buenos días. Gracias. Cortés Tello. Buenos días, doctor, presente. Gracias. Muñante. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Vente Sarmiento. Vente Sarmiento. Cóndor Buitrón. Cóndor Buitrón. Cruz Guapaya. Presente, doctor Cruz. Gracias. Tapia Chambergo. Tapia Chambergo. Presente, doctor Tapia. Gracias. Licapa. Presente, doctor. Gracias. Quirós Justo. Quirós Justo. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. González Monsalve. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Barrientos Bendezú. Barrientos Bendezú. Rivera Navarro. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Bien, señores alumnos, entonces solamente quiero hacerles algunas recomendaciones. En primer lugar, que tengan mucho cuidado con respecto a las asistencias. Las asistencias en teoría se suman. Por favor, señorita, ya hemos terminado la lista. Los alumnos que llegaron tarde tienen que cursarle una lista al delegado, no interrumpir. Les estaba diciendo que tengan mucho cuidado, que es una recomendación, que estoy viendo que hay alumnos que no se presentan a la teoría, no vienen a la práctica, y pues eso es lamentable, que después ustedes tengan que perder el ciclo por el curso de rehabilitación, que es muy fácil. Entonces hay alumnos que, acuérdense, lean su sílabus, el 30% significa 3 o 4 faltas que durante todo el curso están ya impedidos
de poder dar el examen. Hay alumnos que están desaprobados, en teoría tienen notas muy bajas. Entonces, por favor, póngale un poco de punche al curso, si no van a tener problema. Alumnos que no acuden a la práctica, a los casos clínicos, a la práctica calificada, tienen 0 de nota. Tienen 0 de nota. No es de que no se les va a calificar, se les promedia ese 0 porque no asistieron. Así que, por favor, les estoy yo dando las recomendaciones. Nosotros no queremos jalar a nadie. Son ustedes los que no permiten aprobar el curso. Así que, por favor, con respecto a los que han llegado tarde, ya les he dicho, como en la primera clase, los alumnos que llegaron tarde ya tienen que cursarle la lista al señor delegado. Bien, hoy día vamos a empezar una clase más del desarrollo de las clases académicas y por lo tanto hoy día nos toca desarrollar esta clase que se llama la rehabilitación de la lesión de los nervios periféricos. Acá vamos a hablar algunos aspectos importantes de qué manera esta especialidad de medicina física y rehabilitación hace frente a estos tipos de lesiones. Porque una cosa es cómo hace frente el médico general, el médico traumatólogo, el médico cirugía ortopédica, el neurólogo, el neurocirujano. Cada uno de ellos tiene su protocolo, cómo hacen frente a este tipo de patología. Asimismo, también les hago la recomendación que yo pongo una serie de láminas, pero en mi examen tomo lo que yo estoy hablando. Ahora más que nunca que las clases están grabadas, entonces queda lo que uno graba. Así que les sugiero que cojan una hoja y un lapicero para que puedan anotar. Entonces les estaba diciendo de que vamos a ver de qué manera el médico rehabilitador hace frente a este tipo de patologías. Ustedes ya han hecho una serie de clases, dentro de ellas lo que son los agentes físicos, que esos agentes físicos son nuestras herramientas de trabajo para hacer frente a este tipo de patología. Y dentro de esas herramientas de trabajo también se incluyen los diferentes ejercicios terapéuticos que utilizamos para ellos. Entonces, vamos a hacer algunas precisiones de lo que significa este tipo de patología. En primer lugar, debemos recordar y definir qué cosa es un nervio periférico. Entonces debemos recordar que es el conjunto de fascículos de fibras nerviosas que están agrupadas, que están envueltas por el tejido conectivo. Y esto hace que se forme una prolongación de una neurona y una vaina de Schwann. Esto es lo que está constituido anatómicamente un nervio periférico. En tal sentido, después vamos a ver que como la parte anatómica, que como la mielina, que como el andamiaje del tejido conectivo juegan importantes para el funcionamiento de este tipo de estructura. Acuérdense que la función principal de un nervio periférico siempre es la conducción del impulso nervioso. Sean motores, sean sensitivos o sean mixtos. Entonces, su función de los nervios periféricos es la conducción del impulso nervioso. Y lo que quiero decirles ahora, antes que me olvide, es que hasta la actualidad, hasta este momento que estamos hoy, no se ha podido prácticamente encontrar un tratamiento de los diferentes tipos que se hacen para volver a una función normal cuando se lesiona un nervio periférico. En tal sentido que todo lo que se ofrece solamente te recupera un pequeño porcentaje de la funcionabilidad. Al igual, como después les voy a decir, que el único herramienta de ayuda diagnóstica para esta función principal, que es la conducción del impulso nervioso, es el examen de electrofisiología nerviosa llamado electromiografía y neuroconducción. Ni la tomografía, ni la resonancia, ni la gamografía, ni la radiografía pueden evaluar esta función del nervio periférico. Entonces, eso es importante que ustedes recuerden frente a qué estructura están. Y bueno, en nuestro país a veces confundimos los términos y siempre pensamos que lesión no siempre es una sección. Dice, tiene una lesión, entonces luego nos hacemos
el pensamiento de que lesión seguramente que está seccionado, que hay un cabo proximal y un cabo distal, y no necesariamente es así. Porque cualquier perturbación que ocasione una interrupción de la función de la conducción del impulso nervioso, ya estamos frente a una lesión de un nervio periférico. A ver, me explico. Hay personas que a veces se sientan con las piernas entrecruzadas y están conversando 1 hora, 2 horas y después a las 2 horas se quieren parar y sienten la pierna un poco adormecida, con parestesias. Y entonces todavía de una broma dice, creo que alguien está embarazada, ¿no? No, lo que pasa es que se ha interrumpido por ese estado compresivo la conducción del impulso nervioso. Y eso ya es una lesión de un nervio periférico. ¿Por qué? Porque está perturbando esa conducción del impulso nervioso. Solo que eso se recupera. Cuando la recuperación de esa función principal es antes de las 2 horas, se llama bloqueo fisiológico de un nervio periférico. Y después vamos a ver que hay otros grados que le llaman neuropraxia, axonomesis y neuromesis. Ahora, antes de la neuropraxia, está el bloqueo fisiológico, que solamente dura hasta antes de las 2 horas. Si después de las 2 horas ya estamos entrando a un grado que se llama neuropraxia. Entonces, es importante conocer la anatomía, por dónde discurre este nervio, de dónde se desprenden, tanto los nervios de los miembros superiores como los miembros inferiores, porque vienen de la profundidad y llega un momento, una área, un nivel en la que se hacen bastante superficiales y solamente están cubiertos por la piel y celular subcutáneo, de tal manera que al menor golpe, a la menor compresión, inmediatamente afectamos esa función principal. Por eso es importante conocer con qué frecuencia se lesionan, a qué nivel se lesionan, para poder, determinar los tipos de lesiones. Un nervio periférico tiene 3 capas. A la que nosotros nos interesa es el endoneuro, pero en realidad tiene el endoneuro, el perineuro y el epineuro. ¿Y por qué es importante el endoneuro? Porque está constituida por fibras mielínicas, hemielínicas, fibroblásticos y capilares. Significa que aquí hay vénulas, arteriolas. Esta capa, cuando es comprimido, el nervio, si le falta sangre, va a dejar de funcionar adecuadamente. Entonces necesitamos sangre. Y por eso tienen que estar bien las vénulas y las arteriolas. Por eso que esta capa, ¿no? Es importante que debe tener esa irrigación, porque si no el nervio deja de funcionar, ¿no? Existen las otras capas, que eso ustedes ya lo conocen, en neurología, cuando han hecho semiología neurológica o clínica neurológica. Bien, en nuestro país no existe un estudio o un organismo que realmente valore los diferentes porcentajes de las lesiones de los nervios periféricos. Debería ser importante, ¿no? Por ejemplo, decir, en el Perú en el año 2020 hubieron tantas parálisis facial, tantas lesiones del nervio mediano, tantas del nervio tal. No es así, así como hay en otros países, ¿no? Acá cada hospital tiene sus estadísticas, trabaja en ese sentido. El hospital Revaliate, el hospital militar, el hospital de policía, tiene sus estadísticas. Nosotros también tenemos nuestras estadísticas. Claro que eso varía de acuerdo al usuario. Nuestro usuario son personas, son trabajadores que están expuestos a una serie de agentes traumáticos. Llámese pues piedras, llámese palos, llámese proyectil de arma de fuego, artefacto explosivo, ¿no? Porque los policías, pues, cuando van a hacer un desalojo, todos le avientan piedra, le avientan palos. Le puede caer una piedra en la cara y le puede lesionar el nervio facial, ¿no? O de repente es herido de bala, ¿no? Cuando salen en defensa de los intereses nacionales o de las personas. Entonces están expuestos. Entonces por eso hacemos nosotros nuestra frecuencia, cómo se lesiona. Para nosotros la primera estadística es el nervio radial. El nervio radial se lesiona en la parte anterior, es fácilmente bastante protegido, pero en la parte posterior del brazo es fácilmente lesionado.
Y ustedes saben que el nervio radial se puede lesionar a nivel del hueco axilar, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona usa mal unas muletas axilares, se puede lesionar a nivel de la diáfisis, ¿no? Porque contornea pues la diáfisis del húmero, a nivel del codo, puede lesionarse el nervio radial. Entonces, para nosotros, en la policía primero se lesiona el nervio radial. Luego viene el ciático popliteo externo, llamado peroneo común, porque ese nervio se hace muy superficial en la parte externa de la rodilla. Luego viene el nervio cubital. El nervio cubital al nivel del codo se hace fácilmente vulnerable. Entonces, las luxaciones del codo, las fracturas de la epitróclea te pueden ocasionar el nervio cubital. El nervio mediano también se hace bastante superficial a nivel de lo que es de la muñeca. Entonces, acuérdense, una fractura de Coles, ¿no? Le puede traer como consecuencia la lesión del nervio mediano. Entonces, es importante conocer estos tipos de lesiones. Hay diferentes tipos de etiología que pueden afectar la integridad de estas estructuras nerviosas periféricas. Pueden haber causas lacerativas, por ejemplo, un verduguillo, una gilet, ¿no? Un punzón, un cuchillo, te puede lesionar el nervio periférico. Causas compresivas, puede ser un vendaje mal hecho, un yeso mal aplicado, ¿no? Un torniquete mal hecho, y por qué no decirlo, el solo hecho de compresión. Eso de que de repente ustedes habrán visto, han escuchado, que a veces pues se van esos amigos a tomar, ¿no? Sus traguitos, y alguien pues dice que es cabecita de pollito y se queda dormido sobre su antebrazo y al otro día tiene una lesión del nervio radial, ¿no? Esa es una causa compresiva que por isquemia te ocasiona esa lesión del nervio radial, ¿no? Entonces, o ese matrimonio, esa chica feliz que fueron, ¿cómo se llama?, de luna de miel y durmieron toda la noche abrazados y al otro día pues también tiene por causa compresiva esa lesión del nervio radial. Causas traumáticas, los traumatismos directos, como les dije, esa piedra que le cae en la cara al policía y le puede lesionar el nervio facial, ¿no? Causas traumáticas, un planchazo en la parte externa de la rodilla, una contusión te puede lesionar ese nervio, ¿no? Pueden ser proyectil de armas de fuego, ¿no? Artefactos explosivos, pueden haber causas metabólicas, ¿no? Como por ejemplo la diabetes, la tiroides, la polimiositis, causa del colágeno. También pueden ustedes tener la artritis reumatoidea y cualquier otra enfermedad. Quiero que por favor se lleven ustedes en el mensaje que las enfermedades hace aproximadamente 10 años han cambiado su forma de presentación. Por ejemplo, antiguamente en la diabetes nos enseñaron, no hace muchísimos años, que la clínica era las 3P, que el paciente que mucho tomaba agua, que mucho orinaba y que mucho comía, probablemente diabetes. Pero usted le pregunta eso actualmente al paciente y el paciente dice que no tiene esa molestia, porque el paciente va a su consulta a decirle, doctor, ¿sabe qué? Tengo muchos calambres en las piernas, a veces se me adormece, me da calambre. Y entonces esa es una manera cómo se está presentando hoy en día la diabetes mellitus. Y usted le pregunta a las 3P y no tiene. Y a ese paciente que le dice que tiene esa molestia, usted lo manda a hacer un examen de glucosa y le encuentra 350. Le manda a hacer una hemoglobina glicosilada y tiene 15. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que esa es una diabetes. Pero miren cómo se ha presentado. No tiene mucha hambre, no tiene mucha sed, no orina mucho. O de repente el paciente se presenta porque tiene una balanitis micótica, ¿no? Y es porque el paciente tiene probablemente una diabetes. Entonces, ha cambiado la forma de presentación de muchas enfermedades. Entonces, estamos hablando de los nervios periféricos. Este paciente, acuérdense que las enfermedades metabólicas, como el hipotiroidismo, como la diabetes, ocasionan pues polineuropatías y le está ocasionando esto. Entonces, la enfermedad de la diabetes se puede presentar como una polineuropatía.
antes de que usted le haga el examen. Entonces el paciente no tiene antecedentes, no tiene nada. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Con respecto a las etiologías, hay que llegar a las etiologías, hay que hacer bastante acucioso, hay que hacer bastante protocolar, académico, para poder llegar a los diagnósticos. Bien, entonces existe un estudioso llamado de Collow. De Collow fue un estudioso que hizo los estudios de la lesión de los nervios periféricos en relación a lo que es los traumatismos a nivel epifisiario o diafisiario de los huesos. Entonces, él relacionaba, ¿no?, que cuando habían traumatismo, cuando habían luxaciones, ¿no?, en tal y cual nivel, estaba relacionado con cuál tipo de nervio. Me explico. Entonces, cuando ustedes estén en emergencia y vaya un paciente que estaba jugando pelota, fútbol, y se cayó con la mano abierta y se produjo una fractura de clavícula, según de Collow, dice que los pacientes que tienen una fractura de clavícula o traumatismo en el hombro, siempre hay que descartar una lesión del plexo braquial. Entonces, usted como interno que va a estar, usted va a ver la impotencia funcional, el desnivel, el signo de la charretera, porque hay una fractura de clavícula. Pero abajo ponga descartar lesión del plexo braquial. Si mañana más tarde no le hicieron caso a usted, ya pues, eso ya queda, porque el paciente después le dan de alta, le sacan su yeso que le han puesto y todo, y el paciente, doctor, tengo mucho dolor, me duele mucho de noche, no puedo levantar el brazo. No, ese es por la fractura y ya después, mentiras. Lo que pasa es que tiene una lesión de plexo braquial y le duele tanto porque tiene un dolor, ¿no?, neurológico, un dolor nocturno, muy urente que no calma a esto porque tiene esto. Entonces no hay que olvidarnos. Acordémonos de Collow. Cuando de Collow dice que ese mismo paciente que estaba jugando se luxó el hombro o tiene una fractura del cuello del húmero, hay que descartar una lesión del nervio circunflejo, llamado así como nos han enseñado. Pero hoy en día a veces vas a escuchar que se llama nervio axilar. Entonces, cuando un hombro se luxa, hay que descartar lesión del nervio axilar, ¿da? Para eso es de Collow, y eso ustedes se tienen que acordar. De Collow también decía que cuando hay una fractura diafisiaria del húmero, hay que descartar lesión del nervio radial. Eso sí nos acordamos porque por anatomía decimos pues que el nervio radial contornea la diáfisis, ¿no?, del húmero. Pero acá, pregunta de examen. Cuando de Collow dice que hay una fractura en el tercio inferior del húmero que se llama fractura supracondilia, no vayan a decir que es lesión del nervio radial. Ahí es lesión del nervio mediano. Entonces, el nervio mediano se lesiona en una fractura del tercio inferior del húmero, llamada también fractura supracondilia. ¿Eso quién lo dijo? El estudioso de Collow, ¿ya? Entonces, la fractura del cóndilo interno, la fractura de la epitróclea, hay que descartar lesión del nervio cubital. Esto es un estudio por de Collow. Entonces, ustedes ya saben cuando hay una fractura del codo, una fractura hay que descartar lesión del nervio cubital. Fractura o luxación del carpo, lesión del nervio mediano. Por eso les hablaba de esa fractura de Coles. Cuando hay una luxación de la cadera, con o sin fractura cotiloidea, hay que descartar una lesión del nervio peroneo común, llamado también ciático popliteo externo. Entonces, hemos dicho todo esto que ha estudiado de Collow para que ustedes lo tengan presente. Ya les he dicho que sus herramientas de ustedes son los conocimientos. Y si ustedes se acuerdan de eso, cuando hagan su guardia como interno, y tengan todas estas descripciones que hemos hecho, acuérdense siempre de esto, que hay que descartar estos tipos de lesión del nervio periférico. Cuando un nervio se lesiona y hay una lesión parcial o hay una lesión completa, se presentan tres procesos, ¿ya? Un proceso de degeneración, un proceso de regeneración y un proceso de recuperación. Vamos a decir algunas palabras de ella. El proceso de degeneración es un proceso que se sucede al inicio
cuando se produce esta lesión parcial o total, ¿no? Por el cual el cilindro eje se destruye y la vaina de mielina que está recubierta el nervio se comienza a perder en forma de gotitas de grasa. A este proceso de pérdida de la mielina, cuando ocurre la lesión, que es parcial o total, se llama degeneración waleriana. En otras palabras, ¿qué cosa es la degeneración waleriana? Es la pérdida de la sustancia de la mielina que reviste los nervios periféricos en forma de gotita de grasa. Para que un nervio periférico, quiero que ustedes se recuerden, que siempre les explico a los alumnos que un nervio es como un cable, eso de luz rojo, amarillo, verde, azul, lo que ustedes ven. El color de afuera, eso es la mielina. Y lo que está adentro, ustedes van a encontrar un montón de filamentos de color así, medios marrones, ¿ya? Eso son los diferentes fascículos nerviosos. Y lo que le envuelve esos colores, eso es la mielina. Para que un nervio funcione adecuadamente, tiene que haber mielina. Si la mielina no está presente, no se va a poder realizar esa función de conducción del impulso nervioso. Ahora, ustedes ya han estudiado la mielina, que la mielina cuando se comienza a formar está inmadura y tiene que estar en un proceso de maduración que dura aproximadamente a veces 2 hasta 3 semanas para que pueda no realizar esa función principal de un nervio periférico. Entonces, este proceso se refiere a esa pérdida de la mielina. Y además, las fibras musculares, que son las fibras gruesas, poco a poco se van transformando, se van perdiendo. Por eso, cuando ustedes ven un nervio, ¿no? Que está lesionado, a medida que va pasando el tiempo, ya hemos dicho que la parte nerviosa se pierde la mielina, la parte muscular, porque al músculo le da vida la parte vascular y la parte nerviosa. Como el nervio ya no funciona, entonces esas fibras musculares se van perdiendo y ese músculo se va disminuyendo de volumen. Entonces lo que era mal comienza a ser una hipotrofia hasta que llega a una atrofia muscular. Quiere decir que se perdieron todas esas fibras gruesas. Y ese periodo en que se pierde se completa hasta los 2 años, ¿ya? Y eso se transforma en tejido fibroso. O sea, ya no es músculo, ya es tejido fibroso. Entonces, cuando usted no tiene un estudio de electrofisiología nerviosa, electromiografía y neuroconducción, usted le puede decir que tiene plazo para recuperarse hasta los 2 años, ¿no? Si es que no se produce la regeneración. Entonces, eso es el proceso de degeneración. Ahí ocurre en la mielina, lo que es el nervio, y también en la parte muscular que se pierden las fibras musculares gruesas. Y luego viene el proceso de regeneración. Entonces, primero se ha destruido todo y después comienza, ¿no?, a poderse regenerar. Y siempre existen 2 cabos cuando hay una lesión, un cabo proximal y un cabo distal cuando hay una lesión completa. Entonces los axones comienzan a brotar del cabo proximal hacia el distal, comienzan a crecer. Y crecen porque hay unos tubos endoneurales, entonces crecen por dentro, ¿no? Por eso dice acá que los cabos de los nervios están en oposición, los axones comienzan a brotar, comienzan a crecer, se regeneran por los tubos endoneurales hacia la parte distal, o sea, hay un crecimiento hacia la parte distal. Y cuando ya el axón llega a la terminación nerviosa, es decir, al cabo distal, se establece una conexión. Pero, ojo, la placa terminal nueva que se ha formado no depende de la célula original, o sea, no le va a hacer caso. Señores alumnos, mientras no se consiga ese reconocimiento de esa célula nueva que se ha formado a la nueva estructura de esa terminación nerviosa, no vamos a poder conseguir la funcionabilidad del nervio. Entonces, las operaciones que hay, que le hago la neurografía, término terminal, lo que quiera, eso solamente se recupera hasta un 12 o 15%.
para que algo sea funcional tiene que ser más del 50%. Doctor, ¿y entonces por qué se opera? Bueno, pues porque a los neurocirujanos los han entrenado para que hagan ese tipo de operación y algo se pueda conseguir. Pero hasta ahora no se ha podido conseguir ese aumento del porcentaje de funcionabilidad. ¿Por qué? Por esta placa terminal, que solamente que se forma esa placa, reconoce solamente a la célula original. El día que ese software, que le llamamos así como ahora, pueda reconocer a esa placa nueva que se ha formado, entonces se podrá funcionar nuevamente como era anteriormente. Entonces, por favor, cuiden sus nervios. Yo puedo hacer plastía de músculo, plastía de tendón, plastía vascular, de vena, de arterias, pero no puedo hacer una plastía de nervio. La puedo hacer, pero no tiene éxito, máximo hasta un 10 a 12%. Y por esta razón, porque la placa terminal nueva no es reconocida por la célula original. Así que esa es la razón fisiopatológica por qué no se reconoce. Y el último proceso es el proceso de recuperación. Una vez que ya se ha hecho contacto con la parte proximal, viene la velocidad de poderse recuperar y regenerar. Y esa razón, esa velocidad es entre 1.5 milímetros por día, que esto depende de factores como la edad y la distancia, ¿no?, que existe entre el punto de lesión. Entonces no se olviden, el proceso de degeneración, regeneración y recuperación. La recuperación se refiere a la velocidad con que se produce ese proceso de reinervación. Y esa velocidad es a razón de 1.5 milímetros por día, teniendo en cuenta los factores que le acabo de decir. Bien, cuando existe una lesión de un nervio periférico, tenemos que hacer la valoración integral, como les han dicho sus doctores, los colegas míos, que rehabilitación se trabaja mediante una valoración integral. Y les vuelvo a decir, a todos ustedes, les vuelvo a repetir, el médico rehabilitador tiene que tener un perfil de poder valorar a los pacientes del punto de vista integral. ¿Por qué razón, doctor? Porque a rehabilitación llegan los pacientes de todas las especialidades. Significa de traumatología, neurología, neurocirugía, pediatría, oncología, de todos. Entonces el médico tiene que saber de todo. Solo que acá en nuestro país tenemos una falla académica de formación, porque acá la formación del médico rehabilitador es de 3 años. Un año hace guardia en emergencia una vez por semana y después ya no le pide la currícula. En otros países, en Estados Unidos, el médico rehabilitador estudia 4 años la residencia, 2 años solo medicina interna y 2 años de la especialidad, 4 años. Y entonces el médico tiene que saber mucho de medicina interna y por eso el médico tiene que ver de una manera integral en ese sentido. Entonces es importante conocer todos estos aspectos. Entonces le decía que el médico, en este caso que estamos viendo problemas neurológicos, tiene que saber mucho de neurología. Entonces el médico tiene que saber la clínica de la lesión de los nervios periféricos. Entonces, el cuadro clínico que se presenta, hay problemas de tipo motores. Y los problemas motores que se presentan en la lesión de los nervios periféricos pueden ser, pues, paresias, puede haber plejía, porque hay una parálisis de la neurona motora inferior. Puede haber una disminución o ausencia de los reflejos osteotendinosos. Hay una disminución o ausencia de la contracción muscular. No es que el nervio no funciona, no hay contracción muscular. Y si no hay contracción muscular, se va deteriorando el músculo. Y llegamos a una hipotrofia y termina en una atrofia muscular. Y como consecuencia de que falta de movilidad, se va a producir una serie de deformidades y adherencia entre los tendones, los músculos y las articulaciones. Entonces, por eso es importante tener cuidado, porque la lesión de un nervio periférico implica estos cambios. Entonces yo, para mover, para ejecutar la biomecánica, para poder
hacer la flexión, la extensión y todos los movimientos que hay, necesito fuerza muscular. Pero esa fuerza muscular ha sido interrumpida porque hay una lesión de un nervio periférico. Y si no lo muevo, voy a ocasionar en la articulación una rigidez, una anquilosis, voy a ocasionar una deformidad, ¿no? Entonces tengo que tener bastante cuidado frente a estos tipos de problemas. Entonces hay cambios motores, también hay cambios sensitivos, ¿no? Se pierde la sensibilidad cutánea, se pierde la propiocepción. Existen unas zonas que van desde lo que es hipoestesia, disestesia, anestesia, ¿no? El paciente no siente, no discrimina. Tenemos que examinar. Lo que pasa es que a veces, no lo sé, no quieren hacer, o es que de repente se olvidan de que hay que valorar la parte motora mediante la fuerza muscular, mediante el T muscular, la sensibilidad, hay que valorar pues si discrimina, frío, caliente, si le pasas pues un alfiler o le pasas un algodón y te puede discriminar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque estas lesiones sensitivas que se ocurren a nivel de la parte cutánea, te puede ocasionar quemaduras. Y si el paciente no sabe y mete la mano a una nevera o algo caliente, se va a quemar y se va a producir una quemadura. Y si se produce una quemadura, le va a salir unas ampollas y eso se va a formar en una úlcera. Cuando un paciente tiene una lesión que no ha sido o que no está afectada, un nervio periférico se recupera más rápidamente. Pero cuando yo tengo un paciente que tiene una lesión de un nervio periférico y se produce una quemadura, demora mucho más tiempo en recuperarse e inclusive hay que llegar a una plastía, ¿ya? Hay que advertir a los pacientes que tienen lesión de los nervios periféricos que pueden quemarse. No hay que meter la mano a la candela, las cosas calientes, manos a las neveras. Hay que advertir a los pacientes sobre ese riesgo de los objetos calientes, las heladeras, las congeladoras, porque pueden ocasionar unas quemaduras que se transfieren unas ampollas y después se hacen una úlcera. También hay alteraciones autonómicas, sensoriales, como consecuencia de las alteraciones de los nervios simpáticos. Eso quiere decir que cuando usted ve a un paciente que tiene una lesión de un nervio periférico, va a ver que la piel ha disminuido la sudoración. Usted tiene que hacer una valoración simétrica entre lo que es normal y lo que usted va a ver ahí cómo es la piel y la va a ver pues que ha disminuido la sudoración. La piel al inicio es escamosa, después se hace fina y lustrosa. Ustedes van a ver una piel lustrosa cuando hay una lesión de un nervio periférico. Las uñas se vuelven quebradizas, algunas se caen, se producen úlceras por compresión. Hay alteración de la temperatura de la piel. ¿Qué significa? Que la piel adopta la temperatura del medio ambiente. Entonces, esas son las tres alteraciones motoras, sensitivas y sensoriales o autonómicas, si le quieren llamar, que se produce cuando hay una lesión de un nervio periférico. Bien, les decía que la función principal de un nervio periférico es la conducción del impulso nervioso. Cualquier alteración de esa función, ya estamos frente a una lesión de un nervio periférico. Y por eso les decía que a veces confundimos que decía, lesión, ya, seguro se ha lesionado, hay una fisura del nervio, hay una lesión parcial o una lesión completa. No necesariamente es eso. Cualquier conducción que se realice de una forma inalterada o no se produzca la conducción, ya estamos frente a una lesión de un nervio periférico. Entonces acá surgió, miren desde qué año, hace 1975 salió una clasificación de Sedón. Este fue otro estudioso que estudió esta clasificación en relación para ver qué cosas se podía hacer con las lesiones de los nervios periféricos. ¿Cuál es la valoración que tenemos que hacer? ¿Tenemos que solamente esperar?
¿Solamente tratamiento medicamentoso? ¿Solamente tratamiento de fisioterapia? ¿O hay que hacer alguna valoración neuroquirúrgica? ¿Solamente exploratoria? ¿O hay que hacer algún tratamiento quirúrgico definitivo? Entonces, por eso era que esta clasificación se utiliza para el pronóstico. Ha pasado tantos años y seguimos estudiándola hasta ahora. Entonces es para ver el pronóstico. ¿Se recupera solo o hay que hacer una intervención quirúrgica de exploración o hay que hacer una reparación? Según Sedón, existen 3 grados o 3 categorías: la neuropraxia, la axonomesis y la neuromexis. Por favor, nunca hablen de neuropraxia, axonomesis y neuromesis si no han hecho un estudio de electrofisiología nerviosa llamado electromiografía y neuroconducción. Doctor, y entonces, ¿cómo puedo yo valorar el grado de lesión de un nervio periférico? Eso es clínicamente, por el tiempo de evolución. Si es menor de 3 meses, es leve la lesión. Si es entre 3 y 6 meses, es moderada la lesión. Si es más de 6 meses, es severa la lesión. Y electromiográficamente, neuropraxia, axonomesis y neuromexis. Ahora vamos a hablar de cada una de ellos, algunos puntos importantes para poder entender. Porque eso ustedes tienen que entender. Porque ustedes, esta es una herramienta que ustedes van a solicitarle al paciente cuando estén frente a ellas. Pero antes de eso quiero decirles que los señores españoles, un equipo de neurocirugía con neurólogos y rehabilitadores, hicieron un estudio y ellos decían que estaban de acuerdo con Sedón, pero ellos hacían la interrogante. Y si teniendo en consideración que la lesión es cualquier alteración de la conducción del impulso nervioso, ¿cómo le llamo yo cuando existe una lesión que, por ejemplo, cruzo las piernas y se me adormece? Ahí ya hay una lesión. ¿Esa lesión se llama neuropraxia? Entonces ellos postulaban que no era así, que cuando la recuperación de la función era antes de las 2 horas, se llamaba bloqueo fisiológico del nervio tal. Después del bloqueo fisiológico, ya viene la neuropraxia, la axonomesis y la neuromexis. Entonces, por favor, cuando la función principal de un nervio periférico se altera antes de las 2 horas, se llama bloqueo fisiológico. Después de eso se llama ya neuropraxia. ¿Bien? Entonces, dicho eso, ahora vamos a hablar sobre cada uno de ellos. ¿Bien? Entonces, ¿qué cosa es neuropraxia? La neuropraxia está considerada como bloqueo temporal de la conducción nerviosa. Acá no hay alteración anatómica, no hay degeneración waleriana. Quiere decir que solamente está bloqueada la conducción del impulso nervioso. Anatómicamente está bien, no hay degeneración waleriana. Hemos hablado que la degeneración waleriana se hablaba de la mielina, el revestimiento de la mielina. Eso no está alterada. Y cuando eso sucede, la recuperación es rápida y completa. Entonces, por eso es que ustedes tienen que tener cuidado. Porque cuando a ustedes viene un paciente que tiene una parálisis facial, y entonces viene y dice, doctor, vengo porque me ha dado parálisis facial, ya tengo ya 1 mes y medio y no me recupero, doctor, me han dado neurobión, me han dado un montón de cosas. Entonces usted le dice, señor, ¿le han hecho un examen de ayuda diagnóstica electromiografía? ¿Es un examen con unas agujitas y una corriente? No, doctor, esa es su herramienta que ustedes tienen que mandarle. Entonces, ponen ahí nombre, apellido, edad, ponen electromiografía y neuroconducción, diagnóstico, neuropatía facial derecha, se sugiere evolución y pronóstico. Entonces ahí le van a mandar y describen un montón de ondas, de números. Y abajo en la conclusión dice, actualmente el estudio de electrofisiología nerviosa ha mostrado signos compatibles con neuropatía facial periférica derecha con grado de neuropraxia.
con moderados signos de reinervación. Entonces eso es lo único que dice. El paciente no entiende, ha abierto el sobre, ha leído. Usted sí tiene que entender y le tiene que explicar. Mire, señor, de acuerdo a lo que me ha dicho el examen, acá este examen arroja que usted se va a recuperar toda su cara como era antes. No le va a quedar ninguna de secuela. Eso es cuando hay neuropraxia. Por eso decimos acá recuperación rápida y completa. Cuando es axonomesis, acá ya viene un problema, porque acá hay alteración ya anatómica del nervio. Puede haber una lesión parcial del nervio. Se ha afectado la parte de la mielina y lo único que se conserva es el andamiaje del tejido conectivo, quiere decir todos esos fascículos nerviosos. La recuperación es lenta y siempre es incompleta. Entonces, cuando el informe de la electromiografía dice que es axonomesis, usted le tiene que decir que se va a recuperar algo, pero algo de secuela le va a quedar. No se va a recuperar al 100%. Para eso es que hay que explicar y hay que saber. Cuando es neuromexis, están afectados todos. La mielina, la parte anatómica, el andamiaje del tejido conectivo, están afectados. Acá, la recuperación es muy pobre o de repente no se recupera nada. Entonces, cuando ustedes lean que dice neuromexis, lamentablemente usted ya no se va a recuperar. ¿De acuerdo? Ahora, el estudio de electrofisiología y la electromiografía es para el pronóstico y es también para la evolución. Ya hemos dicho que una parálisis facial, si yo estoy en la punta del cerro y no tengo este estudio, yo le puedo decir al paciente que tiene plazo hasta 2 años para recuperarse. Pero yo puedo tener un examen de electromiografía que tiene una parálisis facial, por un ejemplo digo, de repente tiene 8 meses, 9 meses y el examen sale. El resultado, actualmente el estudio de electromiografía y neuroconducción ha mostrado signos compatibles con neuropatía facial derecha con característica de neuromexis. No se evidencian signos de reinervación. Se trata de lesión secular. Tiene 7, 8 meses. Usted tiene ese examen. Ese paciente ya lo tiene que sacar del tratamiento. Ese paciente ya no se va a recuperar. Para eso es. ¿Ven? Entonces no se olvide. El diagnóstico es netamente clínico cuando estamos frente a este tipo de lesiones, ¿no? Entonces ya hemos visto en el cuadro clínico qué es lo que tenemos que valorar, la parte motora, la parte sensitiva, la parte sensorial, los antecedentes. ¿Qué es lo que pasó? Ah, me cayó un golpe en la parte externa de la rodilla, entonces estoy pensando que por anatomía es el ciático poplito externo que está afectado, ¿no? ¿Qué puedo decir? O estoy mirando mi mano y mi mano se me ha caído. Es un mano en cuello de cisne, mano péndula, ah, lesión del nervio radial. Ah, ¿y qué pasa que si tengo la mano en simio, la mano del predicador? Cada uno de ellos ustedes y eso ya lo han leído, ya saben cómo es. La asociación que existe entre tendones y vasos sanguíneos, ¿no? Entonces cuando le dicen esa famosa palabrita que dice van, ¿no? ¿Qué significa van? Vaso, arteria y nervio. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo una lesión de la arteria axilar, entonces también se puede haber comprometido la vena axilar, el nervio axilar, ¿ya? La postura, la mano del pie, si el pie está en equino, si el pie está caído, hemos dicho pues que puede ser una lesión del ciático poplito externo, y así la mano también. De ayuda diagnóstica hemos hablado de la electromiografía y la neuroconducción, esa es una herramienta, ¿no? Eso es otro que también les quiero decir, que eso es dentro de la especialidad de rehabilitación neurológica. El médico rehabilitador está permitido para poder hacer los estudios de electrofisiología nerviosa. Esta es otra herramienta que pueden tener, ¿no? Entonces es importante que hay que determinar la pérdida funcional y cómo recuperar estos tipos de lesiones. Cuando ya vamos al tratamiento, la mayoría de estos pacientes ya llegan a rehabilitación porque han sido vistos en traumatología, neurocirugía, ¿no? Y entonces nosotros tenemos un protocolo y donde el tratamiento de fisioterapéutico está a cargo de un equipo multidisciplinario, transdisciplinario, pero siempre este protocolo tiene unos principios terapéuticos muy importantes que hay que tener en consideración. Si hemos dicho que el nervio se alimenta de sangre,
Entonces hay que mantener y mejorar la circulación. Y hay que evitar y hay que reducir el edema. Bueno, pues cuando hay una lesión de un nervio periférico, como los músculos ya no trabajan y los músculos son los que hacen la contracción y la relajación para que evitar de que la sangre no se quede en éxtasis, entonces hay que evitar y reducir el edema. Hay que mantener y mover completamente las articulaciones, porque la articulación que no se mueve, la cápsula articular, no tiene nada que ver. Si a mí no me mueve, me pongo rígida, y si no me sigue moviendo, llevo a un anquilos. Entonces hay que evitar y corregir las deformidades, porque por falta de movimiento ocurre eso. Hay que mantener y aumentar la fuerza muscular, ¿no? Entonces es importante seguir estos principios terapéuticos cuando hay lesión de los nervios periféricos. Y dentro de fisioterapia empleamos agentes físicos como la hidroterapia, el ultrasonido, rayos infrarrojos, electroterapia, los ejercicios terapéuticos pasivos, activos asistidos, la masoterapia. Hacemos también que concurse el terapista ocupacional confeccionando las férulas, los cabestrillos, los OTP estáticos dinámicos, ¿no? Significa que son férulas posturales cuando el paciente tiene alguna lesión de los nervios de miembros inferiores o miembros superiores. Cuando ya no resulta, siempre el médico rehabilitador por protocolo hace la valoración con otro especialista que es el neurocirujano. Entonces ellos evalúan la posibilidad de poder ser intervenido, ¿no? Cuando existe este tipo de lesión y ver si le puede realizar una sutura para que pueda en algo regenerarse algún porcentaje. Ya les dije que máximo 12 a 15%, pero normalmente esa sutura debe hacerse durante las 6 primeras horas del traumatismo. En nuestro país eso no existe, pero en otros países sí existe. Cuando hay lesiones de este tipo, hay un equipo que se dedica a esa restauración neurológica periférica. Entonces, se puede hacer en nuestro caso ya en una segunda intervención, donde ya se puede hacer un injerto, ya después de que ha habido todo este procedimiento, que ha habido mejoría, entonces le pueden ofrecer ese tipo de operación neuroquirúrgica. Mediante esas operaciones de neurografía, le sacan parte de lo que es el nervio sural y le hacen, como se llama, una plastía de nervio, que es la neurografía término-terminal, ¿ya? Y la tercera intervención, que ya es definitiva, es la intervención reconstructiva de las articulaciones y tendones. Entonces vamos a suponer que tenga alguna lesión de un nervio mediano que no puedo hacer la oposición del pulgar. Yo me puedo sacar un tendón del dedo anular y lo puedo transferir al primer dedo, de tal manera para que pueda hacer la oposición. Esas son transposición de tendones. Si yo tengo la mano, la muñeca, que está caída por una lesión del nervio radial, yo la quiero poner pues bien derechita a una artrodesis de muñeca para que sea mucho más funcional y yo pueda hacer algunas actividades de la vida diaria. Entonces, esas ya son intervenciones de tipo reconstructivo definitivo. El pronóstico de estas lesiones periféricas dependen de varios factores. De la edad, contra más joven tiene mejor pronóstico. La etiología, cuando la lesión, por ejemplo, es por una arma blanca, tiene mejor pronóstico que cuando es por un herido de bala, ¿no? Los tipos de nervio. Cuando el nervio es mixto, tiene peor pronóstico que cuando es solamente motor. Los niveles de lesión, contra más distales sean, significa que mejor pronóstico que cuando son más proximales. Y cuando más se demora entre la lesión y la reparación, peor pronóstico, ¿no? Entonces, esos son los aspectos. Bien, ahora quiero decirles algunos aspectos con respecto que hay dos patologías emblemáticas que nosotros las vemos en rehabilitación. ¿Qué es la polineuropatía diabética? Que está considerada como una polineuropatía subaguda de tipo axonal, de origen metabólico y mixto. Agrupa un conjunto de alteraciones neurológicas periféricas de una manera difusa y que generalmente son simétricas y a predominio distal. Entonces, por favor, no se olviden, hay que examinar. Tienen que ser bilaterales y tienen que ser a predominio distal. En nuestro país, la etiología más frecuente de la diabetes mellitus, el alcoholismo, la enfermedad de la tiroides, siempre nos visitan a los consultorios
y tenemos que estar atentos a ellos. Las manifestaciones clínicas más importantes, siempre va a haber ese dolor crónico, ese dolor que le llamamos neuropático, ese dolor que es más predominio en la noche, que se come toda la pirámide del dolor y no calma, ¿no? En miembros inferiores o superiores pueden tener parestesias, disestesias, la fuerza está disminuida, a predominio siempre distal, pueden encontrar deformidades de los pies, úlceras cutáneas, manchas de la piel de los miembros inferiores, se puede llegar hasta las amputaciones de los miembros inferiores, pueden encontrar trastorno del equilibrio, la coordinación, caídas frecuentes, alteraciones de la marcha en estos tipos de pacientes, ¿ya? Entonces, este es el transcurso. Mire, esto siente el paciente, me quema la planta de los pies, siento como unas hormiguitas que me pasan por los pies, o me salen algunas lesiones dérmicas. Estamos pensando que probablemente se puede tratar de una polineuropatía. Además de la clínica, hay exámenes de ayuda diagnóstico, exámenes de laboratorio, pues hay que solicitar un hemograma, un perfil lipídico, la glicemia, perfil tiroideo, perfil hepático, y dentro de eso el examen de electromiografía y neuroconducción. Todos ellos son herramientas que ustedes como médicos, los futuros médicos de Perú, los médicos generales, pueden echar mano, pero tienen que saber leerlos, tienen que saber solicitarlos, ¿no? Entonces, el diagnóstico es netamente clínico. El inicio de la enfermedad, la evolución y la distribución anatómica nos va llevando a hacer un diagnóstico. Y a la final les utilizamos ese diagnóstico para comprobarle el estudio de electromiografía y neuroconducción. Quiero decirles que la electromiografía, así en una palabra, es un estudio con unas agujas que se aplican en los vientres de los músculos. Y quiero decirle que la neuroconducción son electrodos que se aplican en los puntos motores de los nervios que yo desee estudiar. ¿Ven? El tratamiento para este tipo de patología generalmente es nutricional, medicamentoso, de tipo específico, ¿no? La fisioterapia es importante, la hidroterapia, electroterapia, láserterapia, que es para el dolor, la cinesioterapia, ejercicio de estiramiento, ejercicio de fortalecimiento. Hay que mejorar el patrón de la marcha. El programa de terapia para las enfermedades neurológicas periféricas es el que constituye este tipo de recuperación. Este es el estudio. Esto es estimulación. Estos son electrodos. Este es para estudiar, ¿no? La neuroconducción es estimulación eléctrica. La electromiografía son unas agujas que se van a aplicar. Son totalmente diferentes. Entonces, cuando usted diga, hay que hacerle una electromiografía, le hago esto solamente. No, hay que decir, estudio de electromiografía y neuroconducción. Ambos son, digamos, que se complementan, ¿no? Terapia física, nosotros hacemos mejorar la propiocepción con esta estimulación, con esta escobilla, con esta pelotita, mejoramos el patrón de la marcha en los pacientes que tienen debilidades musculares, alteraciones del equilibrio. Utilizamos la estimulación eléctrica, ¿no? Entonces aquí utilizamos la estimulación eléctrica, ¿no? Mediante la electroterapia, que es otro de los agentes físicos. Otra de las patologías es el nervio facial. El nervio facial en su gran mayoría es más motor, pero tiene también fibras sensitivas, sensoriales y vegetativas. Las fibras motores corresponden a los músculos de la hemicara comprometida. Las fibras sensitivas corresponden a la piel del pabellón auricular y la hemicara afectada. También, ¿no? Está en relación a la sensación gustativa de los 2 tercios anteriores de la lengua. Hay fibras nerviosas también para las glándulas lacrimales y salivales. Por eso los pacientes que tienen parálisis facial pueden tener trastornos de estas estructuras. Etiologías. La causa más frecuente es la idiopática. No se conoce, es la más frecuente. Pueden haber traumática, la contusión directa, herida por proyectil de arma de fuego, la fractura del peñasco, causas infecciosas, otitis del oído medio, causa degenerativa, la esclerosis múltiple, tumorales, puede el paciente tener un tumor de la parótida, una metástasis, causa sistémica, la diabetes, la tiroides, pueden también presentarse de esta manera como parálisis facial. Cuadro clínico, hay una paresia, una parálisis de la hemicara afectada, hay una hipotonía muscular que da la asimetría facial, descenso del párpado inferior, disminución del parpadeo, desviación del ojo hacia arriba y hacia adentro, que eso le llaman
el signo de Bell. Hay epífora, borramiento del surco nasogeniano, desviación de la comisura bucal hacia el lado contralateral y borramiento de las arrugas frontales, dificultad para soplar y para silbar, ¿no? Eso ustedes ya lo han valorado, se le hace recordar nuevamente. Este es un paciente con parálisis facial, ¿no? Acá tenemos que el lado izquierdo es el lado normal, el lado derecho está paralizado, tienen inclusive una irritación conjuntival, un ojo rojo, miren, el borramiento del surco nasogeniano, ¿no? Igual acá. Entonces, esas son cosas que tienen que valorarse clínicamente. De igual manera acá, parálisis facial del lado derecho, el lado izquierdo es normal, está jalando, miren, y después cómo queda la paciente. Acá igualito, parálisis facial izquierdo, jala para el lado derecho, ¿no? Eso lo tienen ustedes que valorar. El diagnóstico es netamente pues clínico, se solicita examen de laboratorio, claro. Ya hemos dicho que una parálisis facial puede ser la presentación de una enfermedad tiroidea o de una enfermedad de diabetes. Hay que realizar el estudio de electromiografía y la neuroconducción porque el paciente se preocupa mucho de su cara. No sé por qué, será porque la cara es la carta de presentación. Entonces, él quiere saber el pronóstico. Entonces, tenemos que saber si eso es neuropraxia, axonomesis, neuromexis, ¿no? Y el tratamiento, pues, ustedes esos también lo tienen que saber. Se le da, pues, medicamentos analgésicos, relajante muscular, protectores visuales, anteojos oscuros, para porque como ese ojo no se defiende, se puede entrar ahí el polvo y te causa una conjuntivitis. Tratamiento de fisioterapia. Ojo, que el tratamiento de fisioterapia se inicia generalmente a partir del 8º día de evolución. No es de que va a decir al otro día ya va al tratamiento. No, porque es la lesión que era una neuroplasia, usted la puede transformar en una axonomesis si empieza el tratamiento antes, porque le ponen electroterapia. Y esas cosas no es así. Entonces el tratamiento se inicia al 8º día de evolución. Eso es importante. El tratamiento de fisioterapia. Se utiliza rayos infrarrojos, compresas calientes, que es HIP, hot pack, electroterapia, corriente STEM, interferencial, láser terapia, magnetoterapia. Y también cuando ya no se recupera y queremos darle esta simetría de la cara, podemos utilizar el botox o la toxina botulínica. Eso es, ojo, que el tratamiento del botox no es para el lado afectado, es para el lado normal. Entonces, ¿para qué? Para que cuando ustedes vean el surco nasogeniano, lo van a ver simétrico. Ya no va a jalar la cara para un sitio. Ustedes van a ver que ahí no va a haber contracción muscular. Entonces, el tratamiento de la toxina botulínica es para el lado normal, para el lado sano, no es para el lado afectado. Y el tratamiento quirúrgico que también le pueden ofrecer al paciente los especialistas en neurocirugía, ¿ya? Terapia física, estos son los electrodos para la parálisis facial que se le presenta en los pacientes, ¿no? Igualmente se colocan los electrodos. Acá este es un paciente que tiene una parálisis facial, pues derecha, miren, a pesar que tiene todavía borramiento del surco nasogeniano, pero no se ha completado totalmente. Esa es una secuela que queda en ese paciente. Bien, entonces, con esto hemos terminado, señores alumnos, nuestra clase del día de hoy. Yo les agradezco mucho su atención a todos ustedes y haciéndole recordar al señor delegado que me tiene que enviar a mi correo la lista de asistencia de los alumnos que llegaron después de que yo he tomado lista, ¿ya? Entonces, les agradezco mucho, señores alumnos, y los que le toco hoy día práctica a las 10:30, nos estamos comunicando. Gracias. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, doctor. Que les vaya bien. Gracias, Gracias, doctor.